A lo largo de la historia, han existido diferentes sistemas para jugar en una consola, algo que a veces nos preguntamos es, ¿cuál sería el mejor sistema para jugar ciertas franquicias? Entonces, mientras estaba yo jugando, y veía un video referente a otra IP que me gustaba, y que no habían tantos vídeos hablando de este tema, yo lo haré. ¿Cuál es la consola definitiva para Sonic? Hola a todos, buenos días, tardes o noches, después de mucho tiempo, he vuelto con un nuevo video, ya muchos querían que subiera algo, hasta el Crow lo esperaba. Bueno, cuando una persona piensa en la mejor consola o artículo para jugar, salen preguntas como, ¿cuál es el más práctico, menos pesado, que ocupe menos cables, el que menos moleste al armar, etcétera etcétera? Por lo que en este video, mencionaré a las 10 mejores consolas para Sonic, pero antes de empezar, voy a hacer unas aclaraciones para este top. Primero voy a decir que en este top será cuál fue la mejor consola para Sonic, no cuál es la mejor, esto porque en este video recopilaré la que mejor le fue y tuvo más juegos históricamente, no actualmente, ya que si no el top sería distinto, aclaro esto porque muchas cosas que mencionaré, a día de hoy están cerradas como la ESO. La segunda cosa que tomaré en cuenta serán las versiones por separado, es decir, si un juego se repite, sea por una recopilación o de una manera individual, podrá contar, pero deben saber que un título será un espacio, por ejemplo, si un título está en físico, digital o compilado, solo lo voy a contar como un solo juego, porque el juego es el mismo. El objetivo es medir la oferta de títulos distintos que ofrece la consola, no cuántas veces puedas comprar el mismo juego en distintas tiendas, por lo que si el juego es idéntico, solo ocupará un espacio en nuestro conteo final, y en juegos con versiones bonus como Sonic and Sega All Star Racing Transformed, solo contaré en cuenta la versión definitiva. También aclaro que si un compilado tiene juegos de Sonic, solo contaré obviamente los que traten de la franquicia, así que en compilados como Sonic Ultimate Genesis Collection, solo contaré los de Sonic, pero no contaré el Alex Kidd. Y también con que solo cuente uno solo, voy a descartar también cualquier paquete que solo traiga por ejemplo dos juegos, como el Sonic Advance plus Sonic Battle. En tercera, la retrocompatibilidad y las tiendas digitales también cuentan, pero como dije, solo los contaremos al final como un solo juego si se repite. En cuarta, los juegos crossovers cuentan, por lo que sí voy a contar los juegos de Mario y Sonic, y también Smash, ya que Sonic es jugable, ojo, solo contaré juegos donde sea jugable, no una skin o un traje, por lo que no tomaré en cuenta juegos como Mario Kart 8, ya que en ese juego Sonic es solo un traje de un Mii que puedes obtener usando su amiibo. Y la regla más importante, no voy a poner ninguna consola moderna como la PlayStation 4 y 5, Nintendo Switch, ni ninguna de la familia Xbox, ya que si no estas arrasarían el top, y porque estas casi no se diferencian en casi nada en su catálogo de juegos, si las tomáramos en cuenta, el top sería más cuál de las tres tiene más release de Sonic con todos los packs y formas distintas de jugar sus juegos. Ya aclarado todo, comencemos con este top. En el puesto número 10 dejamos a la Sega Dreamcast, la primera consola de la sexta generación y la primera en apostar por los juegos en online, y también es recordada como la última consola que Sega fabricó, la sucesora de la también fracasada Sega Saturn, y este fracaso también fue lo que arrastró a la Dreamcast, quitándole la confianza de otras desarrolladoras para crear sus juegos para su consola, además de que la arquitectura de la Dreamcast era fácil de piratear y que la PlayStation 2 un año y medio después llegó para aplastarla, enterrando cualquier esperanza de la Dreamcast, y desde el año 2001, Sega abandonó los hardware y solo se dedican a crear softwares. Esta consola trajo el Sonic Adventure 1 y 2, siendo los títulos más conocidos de esta consola, el Sonic Shuffle, y el Sega Smash Pack, aunque solo de Sonic tiene un juego, dándole unos 4 juegos a la Dreamcast, pocos juegos, para lo poco que duró, pero marcó el final de una era y el inicio de la Sega que conocemos hoy.
En el puesto número 9 tenemos un empate entre la Game Boy Advance y la Sega Master System. La primera es la primera consola de Nintendo con juegos de Sonic y la primera fuera de casa, también es la favorita de muchos por lo fácil que es emular por su procesador ARM o ARM 7 TDMI de 32 bits, algo que se usa en los dispositivos modernos como teléfonos móviles y computadoras, mientras que la Sega Master System es la primera consola de Sega que llegó a Occidente, incluso fue la predecesora de la Sega Genesis, esta fue la rival de la NES y está considerada superior, pero no logró ganarle, pero a pesar de eso, fue un éxito en Europa y Sudamérica, en donde mejor le fue en Brasil, y a día de hoy es el único país donde la consola aún se fabrica, convirtiéndola en la consola más longeva y con más trayectoria con 37 años, al menos en ese país, ya que si hablamos a nivel mundial, sería eclipsada por la NES, y porque la Sega Master System fue descontinuada. Entrando en los juegos de ambos, la Game Boy Advance tuvo la trilogía de Sonic Advance, Sonic Battle, un juego de lucha con una historia profunda, Sonic Pinball Party, un crossover con Nights into Dream y Samba de Amigo junto a otras franquicias, y el repudiado por The Sonic 1, Sonic the Hedgehog Genesis, lanzado para celebrar el 15º aniversario de la franquicia. Mientras que la Sega Master System tiene el Sonic 1 de 8 bits, Dr. Robotnik Min Bean Machine, Sonic Spinball, Sonic Chaos, exclusivo de Europa, Sonic 2 de 8 bits, exclusivo de Europa y Sudamérica, y el Sonic Blast, exclusivo de Brasil, teniendo ambas consolas, un total de 6 juegos. El puesto 8 es otro empate entre la Sega Genesis y la Game Gear. La consola que le dio el origen a la franquicia y la primera consola portátil donde Sonic estuvo, ambas creadas para competir con la Super Nintendo y la Game Boy, siendo con la Sega Genesis la consola donde Sega hizo los comerciales. Dato curioso, la intro de Sega consumía un octavo del espacio del cartucho del Sonic 1, la ROM ocupaba 512 kilobytes, y como el procesador de sonido de la consola no tenía una función nativa para reproducir audio digital comprimido, para que el coro sonara con voz humana real y no con los pitidos de 8 o 16 bits, tuvieron que almacenar la grabación en bruto directamente en el código, consumiéndose mucho espacio, pesando unos 64 kilobytes, aclaro que esto no es preciso. En su catálogo de juegos, la Sega Genesis tuvo obviamente al ser la consola que le dio origen a la saga, los primeros títulos, Sonic 1 a 3, junto a Sonic and Knuckles, también con el logo contenía el Knuckles en Sonic 2, y Sonic 3 and Knuckles, y el Blue Sphere, aunque este es más un minijuego que un juego en sí, por lo que no lo voy a contar. También tuvo el Wacky World Creativity Studio con Sonic como guía, también tuvo el Sonic 3D Blast, el Dr. Robotnik Min Bean Machine, el Sonic Eraser exclusivo de Japón, Sonic Spinball, y el Flicky, que si bien salió en 1984, Sonic se basó en estos pajaritos y posteriormente fue incluido en otras colecciones, por lo que cuenta como origen, dándole 12 juegos. Y por el lado de la Game Gear, esta tiene el Sonic 1, 2, Min Bean Machine y Spinball pero en 8 bits, también tuvo el Tails Adventure, el Tails Sky Patrol exclusivo de Japón, el Sonic Drift que solo salió en Japón, y su secuela que sí llegó a Occidente, también tuvo el Sonic Blast, Sonic Chaos y Sonic Triple Trouble, o Sonic and Tails 1 y 2 en Japón, y el Sonic Labyrinth, dándole también 12 juegos. En el puesto 7 se encuentra la Nintendo DS, la primera consola de 2 pantallas, la cual revolucionó la industria al introducir los juegos con ese sistema de doble pantalla, siendo la de abajo táctil, además de la conectividad inalámbrica en línea sin accesorios adicionales y la expansión de los jugadores. Esta consola vendió 154 millones de copias en el mundo, y es la primera consola portátil donde se puede jugar de manera 100% legal los títulos clásicos. También se destaca su hardware que consistía en 2 chips para los componentes, y la posibilidad de que esta ahorrara batería al cerrarse, y la retrocompatibilidad con la Game Boy Advance, su antecesora. En su catálogo tiene el Sonic Classic Collection, lo cual ya le da 6 juegos, Sonic 1, 2, 3, Sonic and Knuckles, Knuckles en Sonic 2 y Sonic 3 and Knuckles, apareciendo como Knuckles en Sonic 3.
También tiene el Sonic Colors de 10, también el Sonic and Sega All Star Racing, Sonic Rush y Sonic Rush Adventure, Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos de 2008 y de invierno de 2009, el Sega Superstar Tennis, y el Sonic Chronicles The Dark Brotherhood, dándole un total de 14 juegos con 9 en físico, pero como mencioné antes, la 10 tiene la retrocompatibilidad con la Game Boy Advance, por lo que se le suman los 6 títulos de esta, dándole un total de 20 juegos en total para la consola de 2 pantallas. En el puesto número 6 tenemos a la PlayStation 3, esta consola fue el verdadero punto de inflexión para el Erizo en el mercado digital. Aunque la retrocompatibilidad con la PS2 solo estuvo presente en sus primeros modelos ya que en los siguientes debías hacerlo en base a jailbreaks, esto no es un problema aquí para la PS3. La verdadera potencia de la PS3 no estuvo en los discos físicos de su antecesora, sino en la PlayStation Network, fue aquí donde la era digital de Sonic realmente floreció, permitiéndonos acceder a un catálogo inmenso sin movernos de casa. En su catálogo nos dio en físico el Sonic 2006, Sonic and Sega All Star Racing y su secuela Transformed, Sonic Generations, Sonic Unleashed, el Sega Superstar Tennis, y el Sonic Ultimate Genesis Collection, en cual tenía el Flippy, Dr. Robotnik Min Bean Machine, Sonic 1, 2, 3, y Knuckles, Sonic 3D Blast, y Sonic Spinball, dándonos 14 juegos. Ahora por la tienda digital, teníamos el Sonic 4 Episodio 1 y 2, Sonic Adventure 1 y 2, Sonic CD, Sonic the Fighters, Shadow the Hedgehog, aunque solo en Asia, y Sonic Heroes, aunque solo en Asia y Europa. Hay más juegos, pero están repetidos en los juegos físicos, por lo que en total da 22 juegos en la PS3. En el puesto número 5 tenemos a la legendaria GameCube, la consola de Nintendo de los 128 bits, con poder elevado al cubo, y teniendo una mejor potencia que la PlayStation 2, por gráficos nítidos, tiempo de cargas rápidos y con un mejor rendimiento, además de su control que a día de hoy, se le considera el más cómodo que hizo Nintendo, y teniendo hasta relanzamientos para la Switch, incluso Sonic tuvo el suyo. Pasando a sus títulos, esta consola tuvo al Sonic Heroes, Sonic Riders, Shadow the Hedgehog, Sonic Adventure DX Director Cox, Sonic Adventure 2 Battle, y las dos colecciones, Sonic Mega Collection y Sonic Gems Collection, deslogando los juegos de ambas. El Mega Collection tuvo el Sonic 1, tanto la versión japonesa y americana, y también el Sonic 2 y 3, también trajo el Sonic and Knuckles, el Sonic 3D Blast, Sonic Spinball, Dr. Robotnik Min Bean Machine, y como desbloqueables, nos daba el Duo-Sphere con el Sonic 3 and Knuckles y Knuckles en Sonic 2, y el Flicky. Mientras que el Sonic Gems Collection nos trajo el Sonic the Fighters, Sonic CD, Sonic R, Sonic 2 de 8 bits, Sonic Spinball de 8 bits, Sonic Triple Trouble, Sonic Drift 2, Tails Adventure y Tails Sky Patrol. Haciendo las cuentas, 10 del Mega, 9 del Gems, y los otros 5, tendríamos una cantidad de 24 juegos. Sé que existe la Game Boy Player, sin embargo, debido a que este era un accesorio que se tenía que comprar por separado de la GameCube, no contaré la retrocompatibilidad con la Game Boy Advance. En el puesto número 4, tenemos a la consola más moderna del top, la Nintendo Wii U. Algo triste es que fue una de las consolas de Nintendo que más fracaso y menos logró vender, se la puede considerar de las más infravaloradas. Entrando en su catálogo, esta consola tuvo el Sonic Boom, Rise of Lyric, y también Sonic Lost World y Sonic All Star Racing Transformed. Solo tomaré en cuenta las versiones bonus por lo que expliqué al principio del video, y en sus juegos crossovers, tuvo el Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos de 2014 y 2016, y el Super Smash Bros. For Wii U, siendo al final unos 6 juegos. Por la consola virtual, se le suman 3 más, la trilogía de Sonic Advance, aunque esta solo estaba disponible en Japón, y por el lado de la retrocompatibilidad, debido a que el software de la Wii U es retrocompatible con la Wii, se le suman todos los juegos de la Wii, sumando de los 12 juegos y los 10 de la tienda virtual, dándole en total 31 juegos.
Ahora, voy a hacer una aclaración, las consolas que están arriba no solo están aquí por tener una cantidad alta de juegos, sino porque algunas de estas han sido beneficiadas por la retrocompatibilidad. De hecho, es por este aspecto que están en los puestos más altos. También el puesto será el 3 y 2 en un empate técnico, pero será desempatado por un factor. Ya he explicado esto, vamos a esos últimos puestos. En este puesto, será 2 en 1, este puesto es un empate técnico entre la PlayStation 2 y la Nintendo 3DS. Así es gente, mientras editaba el video, estas dos consolas en un principio no estaban empatadas, de hecho, la PlayStation 2 originalmente iba a estar en el cuarto puesto, pero cuando estaba analizando otra vez, me di cuenta que me equivoqué en el conteo, y me dio como resultado un empate técnico entre la PS2 y la 3DS. Ahora, sé lo que me van a preguntar. Pero araña, porque en este empate lo resolverás como un empate técnico y con la Sega Genesis y Game Gear, y la Game Boy Advance y la Sega Master System no hiciste un empate técnico? Sencillo, decidí a casi hacer un empate técnico, porque hay una diferencia entre estas consolas, y es que estas son consolas viejas de los 82.000 que sacaron los juegos que la 3DS y la PS2 se enriquecieron con los compilados, ya que sus catálogos conviven en la PS2 y 3DS, por lo que decidí poner las anteriores consolas en un mismo puesto al ser las que dieron los juegos que la PS2 y 3DS tuvieron por recopilaciones o tiendas, ya que esas consolas viven de la emulación en recopilaciones de esta época, mientras que la PS2 y 3DS no. Además, si hiciera todos los puestos por empates técnicos, el top se volvería más un top 15 que un top 10. Pasando al catálogo de ambas consolas y información de estas, la PS2, la consola que muchos quisimos tener, que fue el mayor éxito de Sony, y tuvo varios pros, como ser la primera consola del mundo que podía leer CDs de DVD, para ver películas en una consola, además de ser la primera consola de Sony, donde salieron juegos de Sonic. No hubieron para la PS1 ya que en esa época todavía Sega fabricaba consolas, curiosamente fue la PS2 la que provocó el fracaso de la Dreamcast, la última consola de Sega, también la última revista oficial británica de PS2, la número 100, tuvo a Sonic en la portada. La PS2 tuvo el Mega Collection Plus y el Gems Collection, aunque el Gems solo salió en Japón y Europa, y el Mega Collection Plus no tiene 10 juegos, sino 16 de Sonic, ya que también incluyó 6 juegos de Game Gear, Sonic 1 de 8 bits, Sonic Blast, Sonic Labyrinth, Sonic Chaos, Sonic Drift y el Dr. Robotnik Min Bean Machine de 8 bits, y con los 9 del Gems, serían 25 juegos, y con los que trajo, nos dio el Sonic Unleashed, el Sonic Heroes, el Sonic Raiders y su secuela Zero Gravity, y el juego de Shadow, y con los crossovers, la PS2 trajo el Sega Superstar y el Sega Superstar Tennis, y el Sega Genesis Collection, aunque como todos los juegos de Sonic se repiten de sus colecciones anteriores, no lo voy a contar. Haciendo la cuenta, 25 de colecciones, 5 juegos originales y 2 crossovers, nos da una cantidad de 32 juegos. Y por el lado de la 3DS, la líder en ventas portátiles con 75 millones de ventas con una revolución de 300 millones de jugadores con el Street Pass, y la pionera del 3D sin usar gafas, nos dio Sonic Generations, Sonic Boom Thera Nice y Shattered Crystal, Sonic and Sega All Star Racing Transformed, solo tomando en cuenta el Bonus Edition, nos dio también el Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos de 2012 y 2016, el Sonic Lost World, el Super Smash Bros. Para Nintendo 3DS, y el Sega 3D Classic Collection y otro igual en Japón, que solo tienen un juego, el Sonic 1 y 2 en 3D, por lo que tenemos 10 juegos. Ahora si sumamos la retrocompatibilidad, se le suman todos los juegos de 10, dándonos en total 24 juegos, y finalmente, si sumamos la eShop antes de que cerrara, se le sumarían el Sonic 1 y 2 de 8 bits, el Sonic Blast Sonic Drift 2, el Sonic Labyrinth, el Tails Adventure, y el Dr. Robotnik Min Bean Machine, siendo 8, dándonos así una cantidad de 32 juegos en la Nintendo 3DS. Ahora la forma en cómo decidiré quién quedará el puesto 3 y 2, será por la modernidad, y esto indiscutiblemente se lo llevaría la 3DS, ya que esta es de una generación más actual y es mucho más accesible de tener, por lo que bajo estos criterios, la PS2 estará en el puesto 3, y la 3DS en el puesto número 2.
En el puesto número 1, y la ganadora del top, tenemos a la Nintendo Wii. Personalmente es mi favorita de todo este top, y en el top voy a contar a la Wii original, ya que esta era la que tenía la retrocompatibilidad completa, ya que la Family Edition y la Mini eliminaron la retrocompatibilidad. Por cierto, la que yo tengo es la Mini. Esta consola es de las más exitosas de Nintendo, con 101 millones de ventas, superando a sus competidores, la Xbox 360 y la PS3, además de ser la primera consola de Nintendo con mercado digital. Una lástima que me enteré demasiado tarde, me perdí de joyas. Además que en la actualidad tiene un coleccionismo de culto, aún con la comunidad dándole logros en RetroArchivements, y también sacó un impacto cultural con sus controles, y dar luz a la tercera franquicia más vendida de Nintendo, los Wii Sports. Ahora entrando en el catálogo, que ya vieron antes, la Wii tuvo el Sonic Colors, Sonic y el Caballero Negro, Sonic and the Secret Rings, Sonic Raiders Gravity Zero, Sonic Unleashed, y para la WiiWare, tuvo Sonic 4. Episodio 1, ahora con los crossovers que tuvo más en físico, tuvo los Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos de 2008, 2010 y 2012, junto al Sega Superstar Tennis, el Sonic and Sega All-Star Racing, y el Super Smash Bros. Brawl, por lo que por sí sola tiene 12 juegos. Ahora si contamos la retrocompatibilidad, se le suman los 24 juegos de la GameCube, dándole 36 juegos, y con la consola virtual, se le sumaría el Sonic Chaos, siendo el único que no se repite de las colecciones, siendo en total, 37 juegos para la consola Wii. Esto es todo. Este fue uno de los vídeos que más se me complicó hacer. Este video lo empecé a hacer desde marzo, y fue con el tiempo, que terminó volviéndose un especial de aniversario para Sonic. Sin duda la parte más difícil fue la investigación, ya que buscando las que más tuvieran y con las reglas que ponía, me daban resultados exagerados. Por ejemplo que la Wii U tenía 72 juegos, hasta que me di cuenta que me equivoqué en la retrocompatibilidad. También por esto hubieron muchos cambios de guión debido a que al notar errores, hubieron muchas consolas que subieron de puesto, o empataron, pero creo que el esfuerzo valdrá la pena y que a ustedes les va a gustar. Así si te gustó, dame un like y suscríbete si aún no lo estás, para que sepa que valió la pena. También si ves que hubo algo que me equivoqué o me faltó, puedes decirlo en los comentarios por si acaso. Perdonen si fui muy perfeccionista. Bueno, nos vemos en el próximo video.